Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 13 de febrero. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Benigno, sacerdote y mártir. Luego hablaremos de él. Como todos los jueves, recordamos que el jueves tiene ese carácter eucarístico y sacerdotal. Eucarístico porque el Señor instituyó la Eucaristía en aquel primer Jueves Santo, en el que celebró la Eucaristía con sus apóstoles y se regaló él mismo, se dio por entero, por completo, en su cuerpo, en su sangre, anticipando el sacrificio que iba a vivir al día siguiente, y de tal manera que la Eucaristía, la que celebramos, es una Eucaristía incruenta, pero tiene todo el valor universal, el valor infinito, que es el sufrimiento del mismo Cristo. Es el mismo sacrificio de Cristo que se ofrece en el ara de la cruz, en el ara del altar. Cristo se nos da y Cristo se queda en nosotros y con nosotros. Se queda en el sagrario, se queda como el mejor vecino, como el mejor amigo. Y ahí lo tenemos de confidente, de cercano, de persona fiel, el amigo que nunca falla, certeramente, y el sol que más nos calienta, el sol de la Eucaristía. No dejemos en este día de jueves de hacer un ratito de oración, si puede ser delante del sagrario, si puede ser delante de la exposición del Santísimo, o en la adoración perpetua, pues acerquémonos a adorar al Señor, a venerar al Señor, a decirle cuánto le queremos, cuánto le necesitamos. En este mundo y en esta sociedad tan convulsa y con tantas noticias, ahora estamos con este tema de la aprobación de la eutanasia, de la muerte, de lo que llaman muerte digna, cuando es verdaderamente una indignidad hacer que el hombre desee la muerte y provoque la muerte. Incluso el médico, que tiene un juramento hipocrático de luchar por el bien, por la verdad, por la justicia, por la paz, por la vida en definitiva, se convierte en un hacedor de la muerte. Es una cosa incomprensible. Pues no dejemos de rezar al Señor, ¿no? La oración tiene un poder muy grande y puede cambiar el mundo. De oración se trata también cuando decimos que el jueves es sacerdotal, porque pedimos especialmente en este día por las vocaciones al sacerdocio. Necesitamos sacerdotes en las comunidades que ya existen y en las nuevas comunidades que se crean. Necesitamos que la vocación sacerdotal que puede surgir, que surge en el seno de la familia, pues que sea cuidada y alentada y mimada, diría yo. Pedimos por los seminaristas, por todos los que se preparan en los seminarios al sacerdocio. El Evangelio de hoy es Marcos 7, 24 al 30. Es un evangelio precioso que habla de la salida del Señor a territorio pagano. Por tanto, nos está enseñando que la salvación y el Evangelio es para todos. La curación de una mujer sirio-fenicia, por tanto extranjera, que tiene una oración perseverante y que a pesar de todos los obstáculos no cede, pide por su hija, y eso le hace incluso ser más valiente que nunca, ¿no? Y Jesús al final se rinde ante la fe de esta mujer, ¿no? Por eso, ¿qué has dicho? Vete, que se cumpla según tu fe. Bueno, pues el texto comienza diciéndonos que Jesús se fue hacia los confines de Tiro. Entró en una casa no queriendo ser de nadie conocido, pero no le fue posible ocultarse. Jesús no busca acciones brillantes, siempre el secreto mesiánico. La obra de Dios es una labor escondida, que no hace ruido. El bien no hace ruido, y el ruido no hace bien. El Señor no busca esa sonoridad, ¿no?
Partiendo de esto, yo me pregunto, ¿deseo con avidez manifestaciones espectaculares de Dios, de la Iglesia? ¿Acepto francamente la humildad de Dios? ¿Busco yo, acaso, sobresalir y ocupar los primeros puestos y meto codo para sentarme delante y para que me nombren y para que todo el mundo mire para mí y todo? ¿Quiero ser el centro? Una mujer cuya hijita tenía un espíritu impuro entró y se postró a sus pies. La expresión espíritu impuro se encuentra 23 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas madres en el mundo entero tienen preocupaciones acerca de sus hijos? Rezan y confían su preocupación a Jesús, a la Virgen, a los santos. Esta mujer era pagana, sirofenicia de origen. Marcos lo subraya. Y cuando Marcos redacta su evangelio en Roma, en pleno núcleo del paganismo, este detalle tiene su importancia. Quiere mostrarnos que Jesús es efectivamente el fundador de la misión a los paganos, a los gentiles. Jesús, de hecho, salió de su país para ir a Tiro, que está en Siria, que estaba en Siria. ¿Tengo yo, siguiendo a Jesús, un corazón misionero? ¿O soy un nacionalista empedernido que solo busco lo mío y el egoísmo y el individualismo? La Iglesia no puede limitarse a mantener en la fe a los que ya conocen el Evangelio. Eso que decimos pescar en la propia pecera. El decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia comienza así: enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador, por exigencias íntimas de su catolicidad, se esfuerzan en anunciar el Evangelio a todos los hombres. ¿Tengo yo entonces un corazón universal? Católico es una palabra de origen griego que significa universal. Dios ama a todos los hombres. Dios quiere la salvación de todos. ¿Y yo? ¿Qué hago por ello? Jesús le dijo: deja primero hartarse a los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella replicó: sí, Señor, pero los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Todo el interés de este episodio está en habernos conservado esta frase. Jesús, ante la súplica de una mujer pagana, acepta que el pan de los hijos, reservado a los judíos, sea participado también por los perritos, es decir, por los paganos. Esto adquiere toda su importancia si recordamos que el gran debate de la Iglesia primitiva fue precisamente este problema de la incorporación de los paganos. Jesús deja claramente entender que el pan del que quiere saciar a las gentes, si bien ha sido destinado primero a Israel, será un día participado por todos. Díjole entonces Jesús: por eso que has dicho, vete, que ya el demonio salió de tu hija. Y habiendo vuelto a su casa, habló a la niña acostada en la cama y libre ya del demonio. A través de estas palabras penetro mejor en la conciencia que tenía Jesús de su papel. No es tan solo el Mesías esperado por Israel, sino el Salvador que todos los hombres y todos los pueblos esperan en la oscuridad. Es aquel que puede liberar a todas las razas de sus malos demonios. Es aquel que en todo hombre puede liberar lo mejor de sí mismo. Pues Señor, líbranos de nuestros demonios, de todas las fuerzas que nos dominan. La sirofenicia rompe las barreras religiosas para ponerse en manos de un extranjero. Jesús cayó en la cuenta de que Él y sus seguidores habrán de superar prejuicios y extender también la buena noticia más allá
de las 12 tribus de Israel. Las migajas prefiguran la mesa eucarística donde todos cabrán. Acepto compartir mi tesoro de la fe con quien lo busca fuera de mi círculo religioso. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Benigno de Todi, sacerdote y mártir. Sabemos poquitas cosas de él. Se dice que nació en Todes, una ciudad unos dicen de la Umbría y otros dicen de Hungría. Y lo cierto es que él, en primer momento, pues se dedicó en los tiempos duros de la persecución de Diocleciano y de Maximino, del emperador, pues él primero a acoger a las familias que sufrían, a los sacerdotes encarcelados. Fue nombrado sacerdote, ordenado sacerdote, y al negarse a ofrendar a los ídolos, a ofrendar al emperador, pues fue él también martirizado. Un hombre que no dejó de predicar con entusiasmo, con valentía, y ese es precisamente el valor también de su testimonio, de su martirio. ¿Cuántas personas llevan su nombre, Benigno, que significa el que hace bien? Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este santo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.